Ahora yo voy a hablar de los cambios en la sociedad como mi evidencia 3. Ahora hay unos conceptos claves para entender el tema. Son cuatro principales. Y primero de estos conceptos importantes es la globalización. Es un proceso global donde se incluyen elementos tecnológicos, económicos, sociales y culturales. Se refiere a conectar al mundo en sí, a conectar al mundo, mediante el intercambio de bienes, que es regulada por ciertas personas, por eso son importantes, y crea cierta interdependencia entre todos los países. El segundo concepto es el terrorismo, que como su nombre lo dice, usa terror, que usa la violencia para que llegue un mensaje al público, que pueden ser armas, bombas, lo que sea. Y se hace con la intención de completar un fin, que pueden ser económicos, políticos o militares. Ahora, el tercer concepto es unipolaridad. Este concepto dice que en todo el mundo hay un país dominante en economía, que en este caso sería Estados Unidos, pero no solo en economía, también en aspectos culturales, también en aspectos políticos y sociales. Y una prueba de esto es que aquí en México, en Rusia, en China, para cerrar un trato de negocios se usa el idioma en Estados Unidos. Y otra prueba es que en todo el mundo se usa el dólar. El cuarto y último concepto, revolución digital. Esto ocurrió desde la creación del Internet, pero también desde la computadora. Ahora, se refiere al uso de tecnologías digitales, solo en eso. Por eso se dice que es desde la creación de la computadora. Y como siempre están revolucionando, siempre están cambiando. Y se toman en cuenta desde 20 años hasta hoy. Por ejemplo, hace 20 años no existía la web. Hace 10 no existían las redes sociales. 5 los smartphones. Y 3 las tablets. Ahora los eventos importantes. Voy a mencionar 6, pero el primero de ellos sería la caída del muro de Berlín. Aquí la sociedad tenía varios problemas. Por ejemplo, no tenía libertad, no tenía derechos y vivía bajo una opresión. Y tiene que ver con el concepto de globalización, porque después de la caída se abrió mucho mercado que dio puertas, abrió las puertas a comercio, y esto fue gracias a la globalización. El segundo tema sería la disolución de la URSS. Esto tiene que ver con el tema de unipolaridad, ya que en la Guerra Fría se enfrentaban la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y al disolverse la Unión Soviética, le dio, le dio espacio a Estados Unidos para colocarse como potencia mundial. Y ahora la sociedad tenía varios problemas políticos, sociales y económicos. Los económicos sería simplemente que no hay dinero. Los sociales son varios. Había un descontento en la población y había una opresión, y esto era causado por un gobierno autoritario. Y los políticos era que a cada rato estaban cambiando de líder, o sea que nunca hubo una estabilidad en sí. Ahora el tercer evento, la guerra del Golfo Pérsico.
Aquí fue para recordar cuando Irak atacó a su vecino Kuwait. Y luego fue cuando todo el mundo se le vino encima a Irak. Participaron más de 34 países en esta guerra, entre ellos los miembros de la OTAN. Y aquí resalto el hecho de que está relacionado con el terrorismo, ya que fue en esta guerra que surgió el grupo ISIS y también fue un precursor del atentado del 11 de septiembre. Ahora, el cuarto evento, el atentado de las Torres Gemelas. Es importante porque estuvo relacionado con la guerra del Golfo Pérsico, fue un precursor de esta. Y todos recordamos que fue cuando un avión se estrelló contra el World Trade Center, causando un gran desastre en la economía mundial. Y ahora, se relaciona con el terrorismo porque este fue de los peores actos de terrorismo que se han visto en el planeta. Y aquí la sociedad vivía con miedo, revanchismo y también con tristeza, pero principalmente con miedo y con revanchismo. Ahora, el quinto evento es uno que ha ocurrido recientemente, los atentados en Francia. Ya recordamos el grupo ISIS, así que realmente significa Estado Islámico en Irak y Siria. Eso es lo que significa, por sus siglas en inglés. Y se cree que fue en Francia por las intervenciones que ya había realizado en Siria y también porque era un país con fácil acceso. Y la sociedad en general hoy en día vive con un sentimiento de revancha por ambas partes, con miedo y asombrada porque ya había pasado antes, pero tampoco se le había dado una importancia global como se le ha estado dando ahorita. El último evento sería la invención del Internet en la década de los 80. Bueno, antes las personas se comunicaban por telegrama, por carta o por teléfono. El teléfono y la carta se siguen usando, pero el telegrama ya no tanto. Y esto cabe mencionar que fue muy importante para el mundo. Fue algo que revolucionó el mundo por completo. Ya no tenías que esperar meses para que llegara una carta. Ahora el mundo estaba comunicado y de una forma mucho más fácil y efectiva. Y tiene cosas buenas y malas, como todas las cosas restantes. Y una de esas cosas para considerar es las modificaciones al lenguaje que ha traído. Algunos han sido para bien y otras han sido para mal. Ahora, esto se relaciona con la revolución digital, porque todo el tiempo se está renovando todo lo que tiene que ver con el Internet. Y tiene dos aspectos buenos y malos, como hemos dicho. Los buenos sería la comunicación y la vida mejor y más fácil que tendríamos gracias a esto. Y los malos serían las correcciones al lenguaje, ya que no todas son buenas, porque han afectado nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Este aspecto de lo fácil, porque dejamos todo muy a la ligera. Y ahora para terminar, ¿cómo ha cambiado la sociedad en calidad de vida? Hay unas cosas que mejoraron, pero otras cosas que también han empeorado. Por ejemplo, se pasó de un mundo donde no había derechos, era un mundo donde había mucha opresión y la gente estaba cansada de problemas políticos, sociales y económicos. Y con esto me refiero a la Unión Soviética y Alemania, los problemas que había ahí. Bueno, de estos
De estos problemas se acabaron cuando se disolvió la URSS en estos dos. Y luego la globalización y la revolución digital ayudaron a cambiar esta concepción que teníamos